El principal héroe de Churchill, el duque de Marlborough, ganó grandes batallas y construyó el palacio de Blenheim. Su otro héroe, Napoleón, obtuvo victorias aún más sonadas y numerosas y levantó un imperio. Sin embargo, Winston Churchill les adelantó a los dos, pues los combates que libró permitieron preservar la libertad. ¡Wow! Churchill, qué personaje. Pero después de leer esto sigo teniendo mono. Suerte que tengo este magnífico juego. ¿Qué nos trae David? Churchill, tres líderes, la paz en conflicto, un juego del grandísimo Mark Herman, que por cierto tenéis la macroentrevista que le hicieron Kim y Benja en DeVir.tv. Este Churchill es un título en el que pueden jugar de 1 a 3 jugadores. Tiene 3 modos de juego, dependiendo del que elijáis os llevará entre 1 y 5 horas de juego. Es un título de estrategia, pero no llega a la complejidad o a la profundidad que podría tener un wargame. Este título nos traslada a la Segunda Guerra Mundial, pero no tiene un enfoque bélico exclusivamente, como podría ser la marca, la seña de identidad de un wargame ambientado en la Segunda Guerra Mundial. Este juego nos traslada a la tensión que vivieron los tres grandes, los tres líderes de los aliados, para el Reino Unido, para el Imperio Británico Winston Churchill, para los Estados Unidos Franklin Delano Roosevelt y posteriormente Truman, y para la Unión Soviética Stalin. Los tres líderes se encontraron a lo largo de la guerra en diversas conferencias y este juego reproduce esos encuentros, esas conferencias, y los jugadores deberán cooperar para derrotar a las potencias del eje, Alemania, Japón, Italia, y al mismo tiempo definir el mundo que vendrá después de la guerra. Pues todos sabemos que después de la Segunda Guerra Mundial vino la Guerra Fría, pero ese mundo se construyó a partir de estas conferencias que tuvieron los líderes de los aliados que acabaron ganando la guerra. En este juego los jugadores deberán enfrentarse a una doble estrategia. Por un lado hay que cooperar, es necesario cooperar, pero por el otro pues hay que ganar, hay que conseguir que tu nación se lleve el máximo de beneficios posibles. Pues a continuación os enseñaremos a jugar a este título. Bueno, pues aquí veis desplegado Churchill en todo su esplendor. Veis que tenemos un tablero central y luego un montón de elementos para cada jugador. Antes de empezar, una recomendación que hace el manual y que yo me sumo a ella porque creo que es muy útil, es que si jugáis a 3 jugadores, cada uno de los jugadores intente colocarse lo más cerca posible de su líder, ¿vale? En este caso, pues yo tomo el jugador verde, estoy sentado al lado de Churchill, pero si sois Stalin, pues intentad quedar cerca de su área de juego, y lo mismo si sois Roosevelt. ¿Por qué digo eso? Porque los componentes están muy diferenciados, ¿vale? Hay un mazo de cartas para cada jugador, hay un set de dados de cada color y fichas distintas que marcan esta distinción cromática, ¿de acuerdo? Esto creo que una de las cosas más importantes para tener en cuenta cuando empecéis a jugar, asociar colores con naciones, ¿de acuerdo? Reino Unido, Imperio Británico es el verde, Winston Churchill, color verde, Stalin, URSS, el color rojo, Estados Unidos de América, Roosevelt, azul, ¿de acuerdo? Dicho esto, empecemos echando un vistazo a lo que es el tablero, un tablero en el que ya hemos dispuesto algunas fichas porque vamos a simular un escenario de campaña y os explicaré en qué consiste eso. Fijémonos en el tablero para empezar. Veis claramente que está diferenciado en 2 partes claramente distintas y que nos marcarán la secuencia de juego. Por un lado, en esta primera mitad, en esta mitad izquierda del tablero, tenéis el panel político, como dijéramos, que viene a representar la mesa de negociaciones donde se sentarán los líderes para llevar a cabo las conferencias. Marcado con el color verde tenéis, como os decía, a Churchill y él tiene pues este segmento de la mesa. Es importante que nos fijemos, en este caso, pues esto vendría a simular la silla donde se sienta Churchill, una serie de cuestiones globales
que en este caso vendrían a representar las negociaciones bilaterales que llevaría a cabo esta nación. Esta cuestión afectaría a la negociación entre Reino Unido y la URSS, y esta línea de cuestión afecta pues, a una cuestión global que afecta a los americanos y a los británicos. Lo mismo para cada uno de los otros jugadores, ¿de acuerdo? Desde la silla de Joseph Stalin tenemos cuestiones bilaterales pues, con cada uno de los jugadores. En un inicio colocamos estos peones en la casilla neutral para representar que estas cuestiones, pues, por supuesto, todavía no han sido debatidas, no se han puesto encima de la mesa. Como veis, desde cada una de las sillas de los líderes, de los tres grandes, hay un track en forma de puntos que une la silla con el centro de la mesa, ¿vale? Simplemente tened en cuenta pues, que esta línea de argumentación, ¿vale?, de cada uno de ellos será por donde se irán moviendo una serie de cuestiones, lo que se debatirá en las conferencias. ¿Qué cuestiones son esas? Pues las que tenemos aquí dispuestas y que nos marcan estas fichas de guía, ¿de acuerdo? Que se ponen en este lado de la mesa, que ya tiene su índice. Entonces, pues cuando se discuta, por ejemplo, una cuestión relacionada con los materiales estratégicos, tomaremos esta ficha, la pondremos en el centro de la mesa e irá basculando a través de las líneas de argumentación de los distintos líderes. Como veis, el tablero ya nos dice dónde tenemos que poner estas fichas. Luego, en este lado de la mesa, que para resumirlo mucho podríamos venir a decir que es el tablero político, ¿vale?, el tablero de conferencia, el tablero político, este será el militar. También tenemos el display de los puntos de victoria. En este caso, pues tomaremos una ficha de cada color, de cada uno de los jugadores, y las disponemos en el 0. En este caso, el manual, el reglamento, lo que nos dice es que tenemos dos opciones. Podemos ir contando los puntos de victoria a medida que los vayamos consiguiendo, o los contamos todos al final. Eso ya dependerá de cómo os guste jugar. A mí, por ejemplo, me gusta ser consciente de quién va liderando el juego para decidir si aprieto más o no, pero hay jugadores que prefieren mantener esto oculto o intentar tenerlo en la cabeza para montar sus estrategias. Eso como vosotros lo veáis. Si es vuestra primera partida, hombre, pues yo sí que os recomiendo que vayáis siguiendo la puntuación por un tema de no dejaros nada, porque veréis que se puede puntuar de maneras muy diversas, distintas. Finalmente, en este lado de la mesa tenemos este recordatorio, esta tabla, la tabla político-militar, que nos relaciona resultados de dado. En este caso dice... Esto hacedlo como queráis también. Yo siempre os recomendaría que si es vuestra primera partida sigáis el manual, coged un dado azul y un dado rojo, el resultado de los dados determinará uno de los países que luego tienen su representación en el mapa, ¿vale? Quedaos con esta idea. Luego, como os decía, tenemos un panel militar que corresponde a esta mitad derecha del tablero. Este segmento, este panel está a su vez dividido en dos segmentos, en dos mapas que vienen a representar los frentes de guerra durante la segunda mitad de la Segunda Guerra Mundial. Por un lado, los teatros europeos, con el teatro occidental y el teatro oriental, y por el otro, el Pacífico, con las tropas americanas, que desde Pearl Harbor intentan llegar a Japón, y por el otro, pues aquí tenemos representado lo que serían las colonias británicas en Asia, que también intentan pues, hacer su avance pues, a través de China, India, Birmania, etc. Y luego pues, el teatro del lejano oriente, en el caso de la Unión Soviética, pues, que también presionaba por este lado al eje, a las potencias japonesas. En este panel militar veréis que cada uno de los mapas tiene unas casillas diferenciadas, unos con un tono un poco más oscuro, en este caso pues un verde más intenso y un verde más clarito, ¿de acuerdo? Y en este caso pues hay un azul más claro y un azul más oscuro. Esto es para diferenciar lo que son países de lo que son las casillas de movimiento por los que avanza el frente. Simplemente es eso, no hay que comerse la cabeza con esto, ¿de acuerdo? Los países tendrán una serie de características porque se podrá influenciar con redes clandestinas, con espionaje, con formaciones políticas, con influencia política, perdón,
Y luego las casillas de frente son en los que habrá la guerra, ¿vale? O sea, por un lado hay los países y por el otro las casillas de frente por la que avanzan estos cubos más grandes. Yo aquí ya les he puesto las etiquetas, pero vosotros si acabáis de abrir el juego pues veréis que debéis colocar las etiquetas en estos tokens, en estos elementos de madera, que por cierto hay de más, ¿vale? Yo los tengo aquí, hay un token de líder que sobra para cada caso y también uno de tanque, ¿no? Como si dijéramos, los tenéis de más por si se os pierde o lo que sea, pero en principio estos extras no se van a usar a lo largo de la partida. Como os decía antes, hemos hecho nosotros un despliegue inicial porque Churchill nos ofrece 3 modos de juego, uno de aprendizaje, uno de torneo y otro de campaña. La única diferencia es este setup inicial, cómo se encuentran las tropas, y luego pues las conferencias con las que jugaremos. Ahora mismo tenemos montado el set como si fuéramos a jugar una campaña, es decir, el juego en su totalidad, en su esplendor, en sus 5 horas de juego y de diversión y con todas las conferencias. ¿Pero eso qué significa? Pues que ahora mismo el escenario de guerra es como pues, en el momento de inicio, en el momento que empieza. ¿Esto qué quiere decir? Pues que el desembarco de Normandía no se ha producido todavía, el avance del Pacífico pues está en su fase más inicial. Veréis también que hay 2 casillas más grandes en las que hemos dispuesto estos cubos. Esto vendría a representar las fuerzas del eje. Alemania, en este caso, que se representa con los cubos negros, que en un inicio pues tenemos 6, pero hay más. En la caja hay más, pues siempre hay componentes de más por si se os pierden, ¿vale? Pero en un inicio hay pues estas 6 tropas que vendrían a representar la infantería alemana y los cubos grises que representan la flota, en este caso pues los submarinos alemanes. El cubo marrón hace referencia a Italia, ¿vale? Aliada del eje. Yo la he dejado aquí en Italia, pero realmente podría ir en la casilla de Alemania y luego ya se hará la distribución correcta de dónde van a parar estos frentes. Los cubos amarillos representan las fuerzas japonesas y los grises también representan la flota japonesa en el frente del Pacífico. Veréis también que hay un pequeño segmento aparte aquí que viene a representar la carrera armamentística, la investigación científica para llegar a la bomba nuclear. Esto tiene una serie de efectos en forma de puntos de victoria o en una de las condiciones de rendición de Japón. En el momento de que los americanos o los británicos han llegado a desarrollar la bomba nuclear, es una de las condiciones de rendición del emperador. ¿Por qué? Diréis, si hay 3 jugadores, ¿por qué solo hay 2 tokens? Dos marcadores. Porque, en este caso el azul, pero podéis utilizar el negro, ¿vale? Yo he visto partidas de todo, es un marcador doble que viene a representar tanto a americanos como a estadounidenses como a británicos. Es el mismo, se mueven con el mismo peón. Y, por otro lado, el jugador de la Unión Soviética sí que tiene un movimiento particular. Esto viene a representar bueno, pues que los soviéticos lo que hacen es espiar los científicos que están desarrollando la bomba atómica. Por otro lado, veréis que también he dispuesto estas fichas, que son, pues este tipo, es un cilindro un tanto especial, ¿no? Es un poco más alto que este. Estas fichas sirven para marcar quién tiene el liderazgo de los teatros. No hay rojas, ¿vale? Solo pueden tener el liderazgo o los estadounidenses o los británicos. Y esto al inicio de esta partida, de la presentación de campaña, pues el mando del teatro europeo lo tienen los británicos y el mando del teatro del Pacífico lo tienen los estadounidenses. Pero esto puede cambiar, por eso disponéis de otro marcador, porque si en algún momento el jugador británico se hace con el mando del Pacífico, pues intercambiará este marcador. Y lo mismo en el caso del jugador americano. El jugador americano también tiene un cilindro que puede emplazar aquí si se da el caso, que ya veréis cómo. Y finalmente, veis que he colocado algunas fichas de apoyo naval. Este tipo de fichas, las de apoyo naval y apoyo de ofensiva, vendrían a representar los esfuerzos de guerra que hacen las tres naciones para vencer al eje.
Estas fichas marcarán si el frente avanza y consigue llegar a Alemania o Japón o se estanca en la lucha, ¿vale? Simplemente tened esto en cuenta. Esto me sirve pues, para enseñaros estas fichas que también forman parte del juego. Tenéis en la reserva diversas, son todas iguales. Lo único que cambia es el anverso y el reverso. Por un lado, veis que donde no hay un número, esto valdría por 1, y donde hay el reverso, si les dais la vuelta, tienen un por 3. ¿Qué quiere decir esto? Pues que si en algún momento, en alguno de los teatros, tenéis un apoyo naval que vale 4, para que no os falten fichas, pues disponed uno con el número 3 y otro con el número 1. ¿De acuerdo? Son simplemente marcadores que nos facilitan llevar la cuenta de las fichas que hay en el juego. Veréis que hay otro tipo de fichas. Por un lado hay estas que vienen a representar los países, hay una para cada uno de los países de la tabla político-militar. Reservad estas aparte porque son para un modo de juego específico, el modo de juego de la agenda secreta. Esto, bueno, os lo explico y jugadlo si queréis. Esto añade un componente de objetivos que los jugadores pueden cumplir o no al final de la partida. Es que al inicio se mezclan todas las fichas de países, hay algunas que están repetidas, por cierto, no es un error, debéis jugar con ellas, se mezclan y de forma secreta cada jugador toma 3 fichas y las mantiene en secreto hasta el final de la partida. Si al final de la partida el jugador en alguno de estos países tiene marcador, ¿de acuerdo? Se lleva puntos de victoria, se lleva una bonificación. Podéis jugar con esta variante o no, pero le da un punto de misterio, porque tú no sabes por qué ese jugador está poniendo puntos en ese país, es un poco raro, bueno, pues igual tiene puntos que lo definen para ello con esta variante de agenda secreta, pero haced lo que queráis, jugad con esta pequeña ampliación o no. ¿Qué más fichas tenemos? Aparte de las de apoyo ofensivo y apoyo naval, y aparte de las cuestiones de conferencia que habréis dispuesto en este lado del tablero, tenéis la bonificación por entrar a Alemania, que son estos 3 puntos de aquí, tienen nombres distintos, pero son lo mismo, que es un punto de victoria. ¿Por qué hay 3? Porque diferencian 3 posibles escenarios. Uno, en el que entren los dos a la vez a Alemania, en tal caso se reparten los puntos. Uno, por si solo entra la URSS, en este caso se llevaría 2 de los puntos, da igual el nombre que tengan, son solo puntos de victoria. Y otro por si solo entran Estados Unidos y los británicos, que se llevan un punto cada uno. En el caso de que hubiesen entrado a la vez, pues se llevarían 1, 1 y 1. ¿Qué más? Tenemos estas fichas amarillas que nos recuerdan la bonificación para los ganadores de una conferencia. Simplemente estas fichas son un recordatorio. Siempre, bueno, pues cada una viene con el nombre de la conferencia y la bonificación en puntos de victoria. 3 si son los Estados Unidos o el Reino Unido, 5 si es la URSS. Y luego tenemos fichas marcadas con cada color de jugador, que ya veis que en este ejemplo pues las hemos distribuido entre los jugadores. De nuevo, la gestión cromática. Los rojos son la URSS, el azul es Estados Unidos y el verde, en este caso, el Reino Unido. De nuevo, son recordatorios. Una ficha que nos recuerda si Churchill en esta conferencia está activo o está inactivo. Para ello también tenéis otra forma de recordarlo, que es con este token de madera, pues en la casilla de activo o de inactivo. A mí me gustan las 3 dimensiones y por eso lo tengo así, pero también podéis jugar con la casilla baja, y entonces es que está así, pues que está activo, inactivo, o jugando con un lado y otro, ¿vale? Tenéis 2 formas de recordaros y de recordar al resto de los jugadores la situación de partida. Por otro lado tenéis las fichas de recursos marcadas con esta fábrica, en este caso pues producción del Reino Unido. Reino Unido siempre produce de base 4, Estados Unidos produce 6 y la URSS produce 3. Estos vendrían a ser los recursos básicos, ¿de acuerdo? Luego esto, una vez acabada la conferencia, puede cambiar. Puede que mis fichas de recursos sirvan, o sea, tenga que cederlas a otro jugador, pues porque por eso es la negociación. Al final yo te ofrezco estos recursos o los destino a los frentes donde tú me mandes
y a cambio pues tú cedes en alguna otra cuestión que a mí me interese. Luego, cada jugador tiene una ficha de producto de materiales estratégicos, ¿de acuerdo? Que esto, aparte, es una cuestión que se debate. Esto vendría a ser una bonificación de producción que puede tener, en unas circunstancias las pueden tener todos los jugadores o en otras solo uno de los jugadores. Luego, una ficha de pasar, que luego veréis que es importante para marcar si en ese turno se puede pasar o no. Y finalmente, una ficha de recordatorio de si las cuestiones se pueden promocionar o debatir, ¿vale? Son simplemente marcadores que nos facilitarán la vida en esta ensalada de componentes que tenemos encima de la mesa. Veis que también tenemos un dado de 10 caras. Esto, quiero puntualizarlo, el 0 no es 0, es 10. Viene a representar el número 10, ¿de acuerdo? Si sacas un 0, en realidad es una buena tirada porque has sacado un 10, ¿vale? Más cosas. Los marcadores transparentes circulares, aparte de servirnos para marcar los puntos de victoria, son los marcadores de redes clandestinas, ¿vale? Quedémonos con esta denominación. Se irán disponiendo encima de los países, ¿vale? Los jugadores dispondrán redes clandestinas en países para influir políticamente. Simplemente quedaos con esa idea. De nuevo, cada jugador tiene sus marcadores del color determinado. Y luego los cilindros más pequeños sirven para marcar la influencia política en un país, ¿vale? Simplemente quedaos con esa idea. Vamos a la chicha también, a lo que son las cartas, ¿vale? Como os decía antes, cada jugador tiene un mazo propio de cartas que viene a representar su gabinete, ¿vale? En este caso, pues yo tengo el mazo de gabinete del jugador americano y por otro lado tengo la carta de líder. Cada jugador pues tiene por un lado su carta de líder y su mazo de gabinete compuesto por 21 cartas. Los Estados Unidos tienen dos líderes, tienen a Roosevelt y tienen a Truman, porque Roosevelt muere pues históricamente pues murió casi al final de la guerra. Fue Truman quien, el vicepresidente, tomó las riendas, tomó el mando, era quien acabaría tirando las bombas atómicas, quien acabaría tomando esa decisión. El juego lo representa de esta manera, como el juego nos da la opción de ser muy fieles históricamente, pero también nos permite romper esas costuras, y puede que Roosevelt muera antes de lo que murió realmente, o puede que no muera, ¿no? Eso dependerá de las condiciones que nos indiquen las conferencias o de la suerte o mala suerte que tengamos a la hora de jugar nuestras cartas. ¿Por qué digo eso? Pues porque las cartas de líder a veces tienen algunos efectos, ¿no? Que vienen a representar vaivenes en el juego. Me sirve esta carta porque al fin y al cabo esta es una carta de gabinete, en este caso pues he tomado a Anthony Eden. Me sirve para explicaros cuáles son las partes de estas cartas. Siempre, siempre, siempre en la parte superior izquierda tenéis un valor numérico, que vendría a representar la fuerza de la carta. Los líderes siempre tienen fuerza 7, mientras que las cartas de gabinete basculan entre un valor de 1 y 5, a excepción del jefe mayor del Estado, que siempre tiene un asterisco y que determinará su valor con una tirada de dado de 6. Entonces, pues su valor será entre 1 y 6. Si habéis jugado a Twilight Struggle, os sonará el sistema, porque es el valor de fuerza que tenían las cartas, ¿vale? Si no, no os preocupéis, porque simplemente es eso, es un valor que determinará pues, cuán fuerte es ese miembro del gabinete a la hora de discutir una cuestión, ¿no? Qué fuerza negociadora tiene. Luego, las cartas tienen un texto en el que hay modificadores de este valor. Pues, ¿por qué? Pues porque el ministro de Industria seguramente tendrá algo que decir sobre los materiales estratégicos, por ejemplo. Mientras que todos los que tienen que ver con la guerra, ¿no? el Lord en este caso, en el caso de los británicos, pues, por ejemplo, el jefe asistente del Estado Mayor General Imperial, pues tendrá algo que decir sobre las cuestiones político-militares. ¿De acuerdo? Simplemente pues, quedaos con esta idea, ya iréis entrando en detalle, ya iréis viendo las cartas qué particularidades tienen. Esto se podría aplicar también en el caso de los líderes, lo que pasa es que su texto es un poco más extenso porque hay unos condicionantes particulares.
Luego veréis que hay algunas cartas que pues, pueden morir o pueden estar fuera de la partida por situaciones diversas. En estos casos, el reglamento de las cartas pasa por encima del reglamento impreso, del reglamento en papel. Finalmente veréis que las cartas están numeradas del 1 al 22, porque son 21 cartas de gabinete más la carta del líder. Este número simplemente es orientativo, por si necesitáis consultar alguna regla concreta de las cartas, pues será mucho más fácil hacerlo con la numeración de la carta. Yo os enseño el mazo del jugador británico porque es el que yo llevaría en esta situación de partida, pero los mazos del resto de jugadores son iguales, o sea, tienen un valor numérico. Sí que es cierto que cambian, es decir, no es lo mismo llevar al británico o llevar al americano que llevar al soviético, porque hay cartas que son más o menos fuertes, y también pues, los textos pues, varían. También esto le da también un punto de profundidad histórica y unas dinámicas que veréis que funcionan, que son muy sólidas en este juego. ¿De acuerdo? Esto por lo que respecta al mazo de los jugadores. Y luego tenemos un mazo general de cuestiones de conferencia. Veréis que abulta mucho, pero yo le he puesto las fundas. Pero en una partida normal no jugaremos con todas estas cartas. Hay variantes. En este escenario de partida, que os recuerdo, jugamos en campaña, jugaríamos con las 10 conferencias, que son la totalidad de ellas. Pero, por ejemplo, la primera, que es Casablanca, tiene 3 variantes. Solo jugaremos con una de ellas. Esto le da pues, un punto de azar porque nunca las conferencias serán exactamente iguales. A la hora de preparar la partida, pues aleatoriamente tomaréis una de estas 3 cartas de conferencia y será con la que jugaréis. El resto vuelven a la caja. Y lo mismo pues, con la conferencia de Washington. Tenemos 3 variantes, A, B y C, que de nuevo mezclamos y formamos nuestro mazo de conferencias. Yo lo estoy haciendo al revés ahora mismo porque las he tomado tal como estaban aquí, pero en principio empezad por la última conferencia e ir subiendo y de este modo os quedará arriba la primera conferencia, que es Casablanca. Vamos a tomar esta, por ejemplo, ha salido la C y os explico qué significa todo este texto y esta trama de colores. Pero si habéis seguido el vídeo hasta aquí, ya sabréis identificar perfectamente a quién pertenece cada uno de los colores. El verde es un efecto que recae sobre el jugador británico. En este caso, Arakan, debes usar una producción para ofensiva en el teatro de CBI. Eso significa que seguro tendré que utilizar una de mis producciones en el teatro de CBI. CBI, China, Birmania, si no recuerdo mal, Birmania e India. Pues yo me lo marcaría aquí, por ejemplo, para recordar que esta carta de conferencia me obliga a utilizar uno de mis recursos en ese teatro de operaciones, ¿de acuerdo? En este caso, pues el jugador de la URSS, refuerzos de la Luftwaffe, de la Luftflotte, lanza un dado de 6 con 1-3, consigues el convoy de Murmansk y más 1 de producción, 4-6, no hay convoy. En este caso, pues hay la opción de un beneficio, que es el convoy de Murmansk, que tiene su ficha propia el jugador de la URSS. En el caso de tener éxito, pues con este resultado de 1-3, pues el jugador de la URSS dispondría de 1 más de producción, porque las fichas de producción al final son las que nos permitirán hacer cosas. Para daros una idea general, daos cuenta de que todo lo que pasa en el panel de conferencia, en la parte política, tiene sus repercusiones en la parte militar. Es decir, si aquí los 3 líderes apuestan por una ofensiva en uno de los teatros, por destinar recursos en uno de los teatros, o si como consecuencia de la conferencia, aunque no quieras, destinas unos recursos a uno de los teatros, todo se traslada aquí. Es decir, esta carta de conferencia que nos da esta opción para el jugador de la URSS de tener 1 más de producción, eso lo podrá utilizar en el teatro militar. ¿De acuerdo? Luego, ya no me voy a detener a describiros los efectos, pero bueno, el azul sería un efecto particular para el jugador americano, y luego tendríamos unos efectos grises y blancos que vendrían a representar cuestiones históricas por un lado, o bien efectos que hay que tener en cuenta a la hora de movernos por el mapa, dicho a muy grosso modo, ¿de acuerdo? En este caso,
Operación CAE, evacuación de Guadalcanal, fracaso automático del frente de SO del Pacífico, no avanza. Es decir, esto es el gris sería una condición de que ese frente en concreto no avanza. O sea, no pongamos recursos en ese frente porque no va a avanzar. O si los pones, seguramente los perderás porque por esta condición no va a avanzar. Y luego tenemos aumento de actividad partisana. Cada jugador lanza un dado de 6 con 1-3, gana 2 redes clandestinas, 4-6, gana 3 redes clandestinas, colocadlas según las reglas de la tabla político-militar. Pues en este caso hay un efecto que todos los jugadores llevan a cabo. Pues simplemente pues en este punto, en el punto inicial, ya veréis con la secuencia de juego, esto siempre es lo primero que se hace antes de ponerse a debatir, pues esta cuestión se resolvería poniendo las redes clandestinas tal como nos indica la carta y ya está. Todas las cartas de conferencia siguen este mismo patrón, ¿veis? Que en el mazo de cartas de conferencia siempre hay un efecto y siempre hay este orden: británico, URSS, americano, británico, URSS, americano. Luego un efecto permanente, o un efecto que tendrá efectos en el juego, y unas características blancas de preparación de la partida. Entonces, dependiendo de la partida que estéis llevando a cabo, si estáis jugando con el modo de aprendizaje, pues jugaréis solo con 3 conferencias. En torneo diría que eran 6 y en campaña juegas con la totalidad, con las 10 conferencias. ¿De acuerdo? En este caso, pues bueno, yo formaría mi mazo de conferencias. En este caso tendría pues 10 conferencias, 10 cartas que dispondría en un lado de la mesa y el resto volverían a la caja. Finalmente tenéis una muy útil hoja de ayuda. Para los jugadores hay 3 en la caja, hay una para cada jugador, en la que nos recuerdan la secuencia de juego, cómo poder ganar puntos de victoria, o a la hora de hacer los recuentos de puntos de victoria, pues nos recuerdan todas las condiciones con las que podemos ganar puntos de victoria, y el recordatorio de final de partida, que esto ya os explicaré luego, pero no gana quien tenga más puntos al final de la partida, en el momento de la rendición de las potencias o en el momento de concluir la conferencia 10. Hay 3 posibilidades en función de cómo se haya desarrollado la partida, que ya os lo contaré luego, pero sin embargo en esta hoja de ayuda tenéis el recordatorio para estar siempre al día. Veréis que estas hojas de ayuda son muy amplias. Esto es porque el juego incorpora la posibilidad de, no hace falta que seáis 3, podéis jugar a 2 jugadores. En el caso de ser 2 jugadores, elegid quién no seréis vosotros, ¿vale? Y en ese caso, pues hay un bot. Imaginaos que yo y Joan jugásemos juntos ahora mismo, y Joan es Roosevelt, es el jugador americano, yo soy Churchill, el británico, pues en este caso el bot de Stalin pues jugaría solo. Entonces los otros jugadores llevan a cabo lo que sería como esta inteligencia artificial siguiendo los pasos que se marcan aquí. Y en el caso de que Pep juegue una partida en solitario, Pep elegiría su nación, a quien lleva, y también dominaría pues, los bots. Pues imaginad que Pep quiere ser el jugador de la URSS, quiere ser Stalin, pues aquí tenéis los bots de Roosevelt y de Churchill con lo que hay que hacer en cada caso, ¿vale? Pues, incluso Mark Herman comenta que se puede jugar con 3 bots, es decir, que tu única intervención sea ir moviendo a los 3 jugadores como sin tú llevar ninguno de ellos. Esto puede ser una buena práctica. Esto es un poco como la gente que lee diccionarios. Sí, hay gente que lee diccionarios. Esto te permite ver cómo se desarrolla el juego, entender mucho mejor las mecánicas. Si tenéis tiempo, yo os lo recomiendo. Y hasta aquí los componentes y la preparación de la partida. De acuerdo, pues a continuación os explicaré cómo funciona la secuencia de juego. Veréis que Churchill es un juego muy pautado, o sea, se puede jugar de manera muy organizada. Hay 3 fases claramente diferenciadas: la fase de conferencia, la fase de guerra y la fase de conclusión, la fase de clausura. Luego, dentro de cada una de estas fases hay una serie de etapas, ¿no? Pues dentro de la fase de conferencia pues habrá agenda, debate, reunión, decisión.
Luego en la fase de guerra pues veréis que hay la etapa de las redes clandestinas, la de la influencia política y la del movimiento de los frentes. Y finalmente en la fase de clausura pues se comprueban si se dan las condiciones de fin de partida, etc. Para empezar esta primera fase de conferencia iniciamos con la etapa de agenda. Si vamos a llevar a cabo una conferencia pues debemos saber qué conferencia es. En este escenario que es campaña, pues empezaremos con la primera conferencia de todas, que es Casablanca. Lo primero que hacemos es tomar esta primera carta que ya habremos preparado, pues de entre las 3 posibles, aleatoriamente sale una, en este caso ha salido la C, y desarrollamos todo pues, el texto de la carta, ¿vale? Como os decía, las normas de las cartas pasan por encima de las normas en papel, tenedlo en cuenta, ¿vale? Simplemente haced cada uno en orden lo que os pide la carta, entonces sabremos que estamos jugando la conferencia de Casablanca. Una vez vista qué conferencia estamos llevando a cabo, cada jugador de su mazo, que previamente habremos mezclado, ¿de acuerdo? Esto es otra norma que tiene el juego, ¿de acuerdo? En las conferencias impar siempre hay que barajar nuestro mazo de gabinete y en las conferencias par jugamos con el gabinete que nos quedase del turno anterior. Como es el turno número 1, pues barajamos nuestro gabinete formado por 21 consejeros. Y tomamos 7 cartas. Todo esto dejando aparte nuestra carta de líder, ¿de acuerdo? Por eso la tengo, está abierta, porque cada jugador tiene el suyo. En el caso del jugador americano, si tenéis a Roosevelt, dejad aparte a Truman. Uy, esta la tenía al revés. Pues yo robaría 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Las voy a dejar abiertas porque en este caso no temo que nadie vea mi mano. ¿De acuerdo? En este punto, cada jugador pues, evalúa sus fuerzas, ve pues, para afrontar esta conferencia de Casablanca cómo es el gabinete que tiene a su disposición. Cada jugador seleccionará una de sus cartas de gabinete y la jugará en una suerte de fase de cabecera. Los jugadores de Twilight Struggle recordaréis esa fase en la que cada jugador pues, se descarta de una de las cartas de la mano. ¿Por qué hago referencia a Twilight Struggle? Porque este caso es muy similar. Jugaremos la carta solo, en el caso de Twilight Struggle, por el valor de operaciones, en este caso por la fuerza del consejero, sin tener en cuenta el texto que hay en la parte inferior. Es decir, si hay penalizaciones o hay bonificaciones, haremos caso omiso en este caso. Imaginad, bueno, yo no me he parado a ver la situación de partida, pero da igual, que yo para esta primera, en este punto de la etapa de agenda, yo pues, vamos a ver a quién tengo en la mano. Pues por ejemplo, Percy Noble, ¿vale? Tengo a Percy Noble y jugaré por este valor de aquí. Mis oponentes también jugarán esta carta al inicio y al mismo tiempo se revelan y se compararán los valores, pues simplemente pues quien la tenga más grande, ¿no? Quien tenga el número más grande será el primero en elegir una de las cuestiones. Aquí ya entra en juego una de las primeras características nacionales. Sería como una bonificación única de cada una de las naciones. El jugador británico, como característica nacional, tiene el Estado Mayor Imperial que le da +1 justamente en esta fase que os estoy explicando del juego. Es decir, el Sir Percy Noble, en vez de ser un 2, por yo ser británico, esto en realidad es un 3. Tenéis este recordatorio en las cartas de líder, en la parte inferior. ¿De acuerdo? Característica nacional, Estado Mayor, +1 de fuerza para carta de gabinete que juegues durante la etapa de agenda, que es donde nos encontramos. Ya que estoy aquí, os comento las otras, luego os las recordaré cuando llegue el momento. La URSS, Stalin, la característica nacional que tiene es el Niet, que es no en ruso, que es un bonificador de +1 en los debates, que ya veréis pues en el momento de debatir, que es eso, pues ese +1 cuando se aplica. Y en el caso del jugador americano, tiene la potestad, creo que era Arsenal de la Democracia, si no recuerdo mal, su característica nacional, tiene la virtud o el poder de deshacer los empates, ya sea a favor suyo, si está involucrado en ese empate, o para decidir quién gana en una situación en la que no esté involucrado. Es decir, si hubiese un empate entre el jugador de la URSS y el jugador británico, Roosevelt desempata, pone paz, decide. Pues esta te lo llevas tú, esta te lo llevas tú. ¿De
¿de acuerdo? Esto, por lo que respecta a las características nacionales, puede ser muy habitual que en vuestra primera partida os olvidéis de estas pequeñas reglas, pero al fin y al cabo esto es lo que le da profundidad al juego, lo que distingue cada uno de los bandos y lo que os permitirá planificar o establecer vuestras estrategias. No me enrollo. Volvemos a esta fase de agenda, a esta suerte de fase de cabecera, en la que cada uno elige una carta de las 7 que ha robado de su mazo de gabinete. Como jugador británico, la estrategia de descartarme en esta primera fase de un valor pequeño es inteligente porque le añado un +1, con lo cual, bueno, pues es una buena manera de utilizar mi poder con una carta que tiene un número bajo. También lo podría utilizar con una carta que tiene un valor alto para asegurarme que soy el que saque el valor más alto. Eso como lo veáis en cada situación de partida, ¿de acuerdo? Entonces mis oponentes harían lo mismo, sacarían una carta y se compararía el valor. Una vez aplicado el modificador, este +1 para el jugador británico, el jugador que ha sacado el valor más alto es el que empieza a decidir sobre qué cuestiones de conferencia se va a debatir. Imaginad, pues que en este caso, bueno, yo con un 3 no es un valor muy alto, imaginad que el jugador americano pues tiene muchas ganas de empezar para tratar, pues, yo qué sé, la cuestión de los materiales estratégicos, ¿no? Pues entonces apuesta, gana imaginaos, con un 5, sería el primero en tomar una de las cuestiones y ponerla no en el centro de la mesa, sino ya adentrada en su línea de argumentación. ¿Qué valor se debe establecer entonces? Pues la diferencia entre el valor de su carta, porque ha sido el ganador y ha sido el más alto, y la más baja. Entonces, siguiendo este ejemplo, imaginad que el jugador americano ha sacado un 5, la URSS ha sacado un 4 y yo he sacado mi carta 2 con modificador de +1, 3. Pues 5 menos 3, 2. Eso quiere decir que la cuestión de materiales estratégicos estaría ya avanzada hacia el número 2 en la línea argumental del jugador americano. Ya podéis suponer por sentido común de que ya tengas esa ventaja, pues es algo bueno, es algo interesante. Entonces, siguiendo hacia la izquierda en sentido horario del jugador que ha ganado esta primera fase, los jugadores eligen 2 cuestiones para debatir en esta conferencia hasta completar un total de 7 cuestiones. Es decir, cada jugador por orden elegirá 2, o sea, 2 por 3, 6, más una, que es la inicial, esta cuestión de bonificación que ha conseguido el jugador ganador de esta primera fase de agenda. Vamos a simular, por ejemplo, pues en este caso el jugador americano ya ha elegido su primera cuestión, entonces me tocaría a mí, da igual, ¿eh? Yo, por ejemplo, pues elijo estas 2 cuestiones y las llevo al centro de la mesa. A continuación le tocaría a mi camarada soviético que tomaría pues 2 cuestiones de producción, le volvería a tocar al jugador americano, que sería el que acabaría, y por ejemplo, pues vamos a hacer una de política militar, por ejemplo, y una ofensiva dirigida. ¿De acuerdo? Pues en este caso ya habríamos determinado en este punto qué cuestiones se van a debatir en esta conferencia de Casablanca. Como veréis, siempre quedarán muchas cuestiones que en esta conferencia no se debaten. Esto dependerá de la estrategia, de los intereses de cada jugador en cada momento de la partida. A medida que avance la partida, será más conveniente para los jugadores discutir unas u otras cuestiones. Entonces diréis, bueno, ¿cómo elijo esas primeras cuestiones si es mi primera partida? ¿Qué hacen esas fichas o esas materias de las que vamos a discutir? O sea, ¿qué sentido tienen? Yo creo que es interesante que os explique ahora, en este punto, de qué van estas cuestiones, porque de esta manera sabréis qué cuestión tomar para jugar. ¿De acuerdo? Veréis que todas son muy intuitivas. Por un lado tenemos... es que yo siempre juego con el juego de cara a mí. Jugarlo de espaldas me cuesta un poco. Por un lado tenemos estas 2 cuestiones condicionales, ¿vale? Que nos las marcan estas 2 fichas de aquí.
Veréis que pone segundo frente y URSS declara la guerra a Japón. Estas dos cuestiones, el juego las refleja con una... Es que yo soy muy fan de este juego. Este juego recrea la tensión que había entre cada nación para llevar a cabo según qué eventos. Desde una escala menor, entre comillas, como es asigna producción aquí, asigna producción allí, hasta el punto de cuestiones estratégicas muy importantes, como es, el hecho se estuvo debatiendo a lo largo de las conferencias, el hecho de que la URSS abriera un nuevo frente en el Pacífico para forzar a los japoneses a dividir sus fuerzas entre el esfuerzo que estaban haciendo los americanos prácticamente solos en el Pacífico. Entonces, bueno, históricamente los líderes occidentales pedían a Stalin que en el momento que se rindiera Alemania entrase con este frente para forzar a Japón a capitular, ¿no? Entonces el juego lo recrea con este, en catalán diría, estira y arronsa, ¿no? Con este toma y daca. Entonces estas dos cuestiones yo diría que son las más importantes en el juego, porque van a determinar, por un lado, que el teatro en el lejano oriente del frente de la URSS pueda pasar por Manchuria. Si esta cuestión no ha acabado al final de la mesa en una conferencia, nunca, nunca, nunca el frente occidental podrá cruzar esta casilla. Entonces, bueno, esto es importante que lo tengáis en cuenta, y lo mismo con la de la casilla de segundo frente, que ya veis que ya viene con los colores verde y azul, nunca podrá llevarse a cabo el día D si esta cuestión no está en el centro de la mesa. Y veréis, por ejemplo, que esta cuestión que parece que solo afecta al jugador americano y al jugador británico, porque son ellos los que impulsan el día D, la URSS fuerza que el día D se produzca porque le interesa muchísimo descongestionar este frente. Si las tropas alemanas tienen dos frentes, tendrán que dividir sus fuerzas y, por tanto, el avance de este teatro oriental, de este frente oriental desde el teatro oriental, será mucho más plácido entre comillas, que no estar aguantando todo el esfuerzo de guerra en este lado del tablero, ¿vale? Esto ya son ciertas nociones estratégicas, pero que es importante que tengáis en cuenta para entender que estas cuestiones condicionales, que son de qué van y si tomarlas o no al principio, ¿de acuerdo? Veréis que el resto son mucho más fáciles. La cuestión global que tenemos pues, con esta bola del mundo afecta a las cuestiones que nos muestra el tablero. En un inicio, como os comentaba antes, se encuentran en una posición neutral. Pero si un jugador gana una cuestión global, podrá acercar uno de sus peones a una situación más favorable. Esto afecta sobre todo al posicionamiento, a la influencia política que cada nación pondrá en los países. Y en este caso veréis que son las mismas restricciones y que tienen pues, cierta connotación histórica. En el caso del colonialismo o la autodeterminación, se hace referencia a las colonias. En una cuestión global favorable para el jugador británico, habrá un escenario de colonialismo. Quiere decir que solo los británicos, lo tenéis escrito en el tablero, pero quiere decir que solo los británicos pueden manipular lo que habrá, o sea, estos tokens en las colonias. En cambio, un escenario de autodeterminación permite que todo el resto de jugadores hagan y deshagan en las colonias. En el caso de Europa Libre o las esferas de influencia, pues tiene que ver con los marcadores en este escenario de aquí. Y finalmente, entre Naciones Unidas y cuadros comunistas, afecta a la capacidad que tienen los jugadores de retirar marcadores políticos del resto de los jugadores, ¿vale? No quiero explayarme más porque este vídeo se va a alargar muchísimo, pero bueno, creo que también es importante que tengáis pues, esta noción de qué significa la cuestión global. Luego, investigación de la bomba atómica. Debatir esta cuestión o promover esta cuestión y acercarla a tu lado de la mesa permitirá a un jugador avanzar en el track en la investigación de la bomba atómica. Para los jugadores americano y británico no es suficiente con haber debatido o haber promovido esta cuestión. Habrá que tirar un dado
con un 50% de posibilidades de tener éxito. Se pueden añadir modificadores a la tirada asignando losetas de producción, ¿vale? Esto, bueno, ya os lo recordaré en su momento, pero para que lo tengáis en cuenta. En cambio, el jugador de la URSS tiene el avance automático. Puede avanzar sin necesidad de tirar el dado. Luego, materiales estratégicos. Esta ficha nos proporciona una ficha de producción adicional, lo cual vendrá muy bien para hacer cosas, porque las fichas de producción son las que nos permitirán poner fichas de apoyo naval, fichas ofensivas, modificar el dado para la bomba atómica, también nos servirán para satisfacer las ofensivas obligatorias, que ahora veréis lo que son, etc. Esta ficha tiene una característica, y es que si al finalizar la conferencia acaba en el centro de la mesa, todos los jugadores reciben 1 de producción. Sin embargo, si acaba en uno de los lados, pues como en este ejemplo que lo teníamos en el 2 del jugador de Roosevelt, del jugador norteamericano, en este caso solo el jugador americano goza de esa producción adicional. Luego, las dos losetas del liderazgo. Se pueden discutir estas cuestiones para modificar el liderazgo en los teatros. Esto veréis luego que en el momento de pasar a la fase de guerra, liderar o tener el mando de estos teatros se traduce en bonificaciones con fichas extra de apoyo ofensivo o apoyo naval. Y diréis, ¿por qué al jugador de la URSS le interesaría promover un debate sobre estas cuestiones? Porque el jugador de la URSS, en caso de ganar uno de los liderazgos, decide quién lo tiene, y eso puede ser una buena herramienta de negociación, porque en este juego hay que hablar muchísimo antes de hacer las cosas. Es decir, yo te prometo el mando de este teatro, pero tú a cambio me permites o sea, no te llevas la investigación de la bomba atómica, o en este turno no te llevas el peón de global hacia tu lado, ¿de acuerdo? O sea, entonces, esto también es un poco la gracia del juego. Luego, tenemos, tengo esta del revés. Tenemos 3 casillas de producción. Esto es simplemente que te aseguras 1 de producción de estas naciones, siempre que no sea la tuya. Es decir, Roosevelt no puede jugar una cuestión de producción y llevársela para obtener una bonificación de producción. Las fichas de producción que hay son las que son. Esto es porque el ganador de esta cuestión le roba o acuerda con ese jugador llevarse 1 de producción del otro jugador. Pues en este caso pues se pueden incluso discutir 2 cuestiones del jugador americano y 1 de la producción del jugador británico. Esto puede ser pues muy interesante pues para contar con más recursos. Esto viene a simular pues en las conferencias Stalin, por ejemplo, pidiendo a los aliados un esfuerzo porque está soportando pues todo el peso de la guerra contra Alemania en el frente oriental, en el teatro oriental. Entonces Stalin lo que pide es, bueno, dadme recursos, proveedme de materias primeras para que yo pueda seguir produciendo tanques que ahora mismo son los que están conteniendo a Hitler. Entonces, pues en este caso pues se representa con esto. Hay 2 modos de juego. Puedes ir a ratear cada uno por su lado, a jugar conservador, a ser egoísta, o, como os decía, puedes debatir con el resto de jugadores. Vamos a ver, pongo esta cuestión encima de la mesa porque es un escenario complicado, porque necesito recursos, necesito avanzar en ese frente. Entonces, pues en este caso hay que tener un poco de mano ancha. En el caso del jugador americano tiene que o bien encajarlo con deportividad o bien saber que es una baza negociadora, ¿de acuerdo? Como veis, pues hay 2 del jugador americano, porque recordad, tiene 6 el jugador americano de base, y 1 del británico porque tiene 4 de base contra los 3 de Stalin, del jugador soviético. Luego tenemos una serie de ofensivas dirigidas. Debatir esta cuestión viene a representar la obligación que tiene una nación de poner recursos en un frente determinado. Es decir, imaginad que hay esta cuestión encima de la mesa y la acaba ganando el jugador de la URSS, ya sea estando en su línea argumental o en su silla, ¿de acuerdo? Imaginemos que al finalizar la conferencia la ficha de ofensiva dirigida acaba en este punto. Quiere decir que el jugador soviético decide en qué lugar habrá una ofensiva dirigida de los americanos, ya bien sea
en un frente donde estén los soviéticos como en otro donde no estén. Imaginad que a Stalin, por lo que sea, le interesa que los americanos pongan recursos en el teatro CBI y para avanzar en este punto, por lo que sea, no lo sé, o forzar al jugador americano a poner recursos en este frente para así conseguir que el día D se produzca. Una cosa muy curiosa es que a los británicos puede que no les interese el día D o retrasar el día D, ¿no? Esto, de verdad, escuchad la entrevista que le hacen Kimi y Benja a Mark Herman porque lo explica este desarrollo que hay detrás del juego, ¿de acuerdo? Todo esto me sirve para comentaros que no es necesario que asignar esta ficha en un lugar donde haya un frente soviético en el caso de que esto lo haya ganado el soviético. También puedes forzar a tus aliados a hacer cosas que igual no querían, ¿vale? En el caso de que se gane una cuestión de ofensiva dirigida, ganar quiere decir que no quede en el centro de la mesa. A excepción de estas tres cuestiones, si el resto quedan en el centro de la mesa significa que no las ha ganado nadie. En este caso, si las ha ganado alguien, pues fuerzas a que, en este caso, el americano asigne unas fichas de ofensiva en este teatro o en el que decida el jugador. ¿Qué significa asignar una ofensiva? Pues que debe usar 2 de sus fichas de producción para poner apoyo naval u ofensivo según lo que toque. ¿De acuerdo? O lo que toque quiere decir que para avanzar por estas casillas es imprescindible que hayan fichas de ofensiva naval, ¿vale? Entonces, lo que sea más pertinente en cada momento. O para que haya el día D es necesario que aquí haya 5 fichas de ofensiva naval. Entonces, bueno, pues se trata de usar esa producción con cabezas, es decir, si te faltan, si ya tienes suficientes fichas de ofensiva y te faltan navales, pues vale la pena utilizar la producción en este sentido. Y finalmente, la última cuestión de conferencia que podéis debatir es esta que hace referencia a cuestiones políticas y militares. Si al final un jugador gana una de estas cuestiones, podrá gastar una de estas cuestiones con una ficha pagando una ficha de producción para asignar cilindros de influencia política y fichas redondas de redes clandestinas. El primer número hace referencia a los cilindros y el segundo a las fichas. Ya veréis luego las normas de colocación de cada uno de estos elementos, pero esto bueno, son muchos puntos al final de la partida y si jugáis con la variante de agenda secreta pues también tendréis que utilizarlo. Como os decía hace un rato, bueno, pues en cada conferencia no se podrán debatir todas las cuestiones. En este caso pues habíamos imaginado un escenario pues, con la bomba atómica, la cuestión global, por ejemplo, una cuestión de producción de americanos y británicos, y una ofensiva dirigida de la URSS, no me acuerdo qué ficha había puesto, vamos a poner una cuestión política militar, en este caso. ¿Veis que tienen distintos valores y pensaréis, bueno, ¿por qué no se coge siempre la que tiene más? Bueno, porque hay ciertas restricciones a la hora de colocar estos círculos y a veces pues no hace falta tener más o menos. Entonces, habríamos acabado la primera etapa de agenda dentro de esta fase de conferencia y vendríamos a la etapa de reunión. Esta etapa de reunión es la que tiene un poco más de chicha porque es en la que los jugadores van a promover y debatir las cuestiones que se encuentran encima de la mesa, ¿de acuerdo? Y con ello se jugará con las cartas que tenemos en la mano. Recordad, teníamos 7 menos 1, la de cabecera, nos quedan, formamos aquí un mazo de descartes, nos quedan 6 cartas más nuestra carta de líder, con lo cual 7 cartas, pero no nos confundamos porque si decidimos jugar la carta de líder habrá que quemar una de nuestras cartas de gabinete, con lo cual jugaremos lo que vendrían a ser 6 turnos. Entonces, ahora empezando por el jugador que está a la izquierda del ganador de la fase de agenda, en este caso el jugador británico, en mi caso,
empezaría pues jugando una carta de su mano para debatir una cuestión. Y en este caso, imaginad que yo quiero jugar de mi mano a Sir Gordon MacCready, que tiene un valor de fuerza 3 y tiene un atributo particular que es: si se juega en ofensiva dirigida de los Estados Unidos, cuando está en la argumentación de los Estados Unidos, +1 de fuerza. Bueno, pues en este caso, imaginad que esto estuviera así. Bueno, vamos a imaginar el escenario tal como está. Si yo juego esta carta, tengo el valor 3 para promover esta cuestión hacia una línea de argumentación favorable. Entonces, yo cogería cualquiera de las cuestiones y las subiría en 3 hacia mi tracking. Imaginad que tomo el tema de la producción de los Estados Unidos. Si hubiese jugado ofensiva dirigida de los Estados Unidos, por ejemplo, este token estuviese aquí, también sería lo mismo, porque nos dice cuando está en la argumentación de los Estados Unidos, +1 de fuerza. Imaginad un escenario en el que esto estuviera así, en la línea de argumentación de los Estados Unidos, en vez de tener fuerza 3, tendría fuerza 4 y yo podría hacer 1, 2, 3, 4. ¿Vale? Por eso es importante saber qué carta jugáis en cada momento. Teníamos esto así. Pero si no, pues omitimos el texto que hay en la carta y lo jugamos por su fuerza. En este caso, pues 1, 2, 3. Se consideraría que yo he promovido esta cuestión. Es decir, que estoy hablando o estoy negociando para que estoy poniendo encima de la mesa que los Estados Unidos pues aporte de su producción al esfuerzo de guerra. En este punto, una vez jugada la carta y promovida la cuestión hacia un lugar, porque esto, imaginad que no hubiese jugado esta y hubiese tomado esta, pues 1, 2, 3 podría haber hecho. También se lo podría dar a Stalin, pero sería un poco absurdo, ¿no? Llegados a este punto, el resto de jugadores puede debatir. ¿Qué significa debatir? Pues que cada uno de sus jugadores, con las cartas de su mano, puede poner encima de la mesa una carta para debatir esa cuestión y mover esa cuestión hacia un lado o hacia otro. ¿Eso qué significa? Significa jugar una carta fuera de mi turno. No lo pueden hacer los dos jugadores. Puede hacerlo solo uno de ellos o pueden no hacerlo. Es decir, yo habría promovido esta cuestión, siguiendo hacia la izquierda, sentido horario, Stalin puede decidir si debate esta cuestión. Si a Stalin le da ahora mismo, bueno, lo estoy moviendo todo el rato, pero imaginad que es esta cuestión, Stalin no quiere ahora mismo debatir. A ver, el jugador de la URSS está hecho para debatir, de hecho, porque su característica nacional, recordad, Niet, le daba un +1 siempre que debate. Pues Stalin decide si debate o no debate. Si decide debatir, el jugador americano ya no puede decir nada porque ya lo ha gastado uno de los jugadores. Jugaría una carta de su mano y a la fuerza, a ese poder que habría, le sumaría +1. Y con ese número en mente se tomaría el valor que yo he utilizado para mi carta, se restan y esa diferencia es lo que el jugador, en este caso de la URSS, podría mover la cuestión pues hacia sus intereses. ¿De acuerdo? Digo que se puede o no se puede debatir porque si nadie más decide debatir esa cuestión porque no quiere gastar una carta, etcétera, pues el turno seguiría pues tal como está establecido. Entonces ahora sería el jugador de la URSS quien promovería una nueva cuestión. Es importante tener en cuenta que debatir implica gastar una carta fuera de mi turno, con lo cual, si lo haces, puede que tengas menos cartas disponibles para otros turnos. Hay un marcador de pasar y es porque si un jugador ha debatido una cuestión, pondrá este token de pasar encima de sus cartas para recordar que si le toca el turno a continuación, puede pasar. En este ejemplo que os estaba poniendo, si Stalin ha debatido la cuestión que yo he promovido en este momento, cogería su token de pasar y se lo pondría como recordatorio encima de su mazo personal. Bueno, yo aquí lo tengo encima de su mazo de mano, yo aquí lo tengo abierto porque no estoy jugando con nadie, pero en principio si esto yo lo tuviera así, cerrado, pondría este recordatorio aquí para recordar
que puedo pasar si quiero. Entonces ahora le tocaría al jugador de la URSS. Si el jugador de la URSS quiere seguir jugando, podría seguir jugando o puede pasar. Esto tiene un sentido para que al final no sea un único jugador el que está jugando solo. Si estás jugando solo no te quedan cartas, nadie te va a poder rebatir nada ni debatir nada, entonces tú puede que la conferencia la acabes llevando hacia unos intereses mayores para ti. Esto va sucediéndose hasta que a los jugadores pues, ya no les quedan cartas. Los jugadores tienen la opción de usar a su líder, a ver que he perdido a Churchill, pueden utilizar a su líder, viene a ser un comodín, ¿de acuerdo? Para promover cuestiones. Si hacen eso, tienen que gastar una carta de gabinete igualmente, pero se ignora ese valor y se toma pues, el 7 que tienen todos los líderes. Sin embargo, pues habrá que hacer lo que ponga en la carta y en el caso de Churchill pues hay un penalizador de salud. Tras jugarlo, lanzo 2 dados de 6, pues aquí los tendría. Si sale 2-4, Churchill sufre un infarto y queda inactivo durante la siguiente conferencia. Es decir, es un riesgo jugar a los líderes. En este caso, pues Churchill ha tomado su brandy y su scotch y no tiene ningún problema, pero si hubiese tenido la mala suerte de sacar un 2, un 4, hubiese tenido a mi líder inactivo para la siguiente conferencia. En el momento de utilizar a un líder, pasan de estar activos a estar inactivos y no se pueden volver a utilizar para esa conferencia. ¿Por qué digo eso? Porque una vez acabada esta etapa de reunión, en la siguiente y las primeras fases de la etapa de agenda, etapa de reunión, también se puede utilizar un líder para desempatar una cuestión, ¿vale? Que esto es un pequeño modificador a la cuestión nacional que tienen los americanos, que es que ellos siempre deshacen los empates. ¿Vale? Y lo último que nos queda para determinar en esta etapa de reunión dentro de la fase de conferencia es ver quién ha ganado esa conferencia. Esto es importante porque el jugador que haya ganado se llevará una bonificación. En este caso, a ver, pues estamos jugando Casablanca. Bueno, aquí todos los tokens son iguales. En este caso, bueno, pues ¿cómo se determina el ganador de una conferencia? Pues es quien ha conseguido atraer para sí más cuestiones. En este caso, pues imaginemos un escenario así, 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 así. Venga, me lo voy a poner favorable para mí. Bueno, vamos a poner así, que será más interesante. Por ejemplo, en este estado de situación de final de esta fase, se vería que el jugador americano tiene una cuestión en su línea de argumentación, por tanto se considera ganada. El jugador de la URSS tiene una en su línea de argumentación y una en su silla, con lo cual estas dos se consideran ganadas. Y el jugador británico tiene 2 en su línea de argumentación, con lo cual se consideran que el jugador británico se lleva el gato al agua con estas 2. Diferencia entre tener una cuestión en una silla o en la línea de argumentación. En el momento que una cuestión entra en la silla, no puede volver a salir de ella. En cambio, mientras esté en la línea de argumentación, puede seguir fluctuando en la línea, en el centro de la mesa o incluso en una línea de argumentación de uno de los oponentes. En este caso, las 2 cuestiones que han quedado en el centro de la mesa se descartarían. En el caso de la bomba A, esta pues, se descartaría sin ningún efecto, pero en el caso de los materiales estratégicos, por la característica propia de esta cuestión, todos los jugadores tendrían uno más de producción adicional y esto se puede marcar pues con esta ficha. La podéis dejar en el centro de la mesa o la podéis juntar ya con las fichas de producción. En este caso, ¿cómo se determina el ganador? Porque tenemos un empate entre Churchill, que se ha llevado 2 cuestiones, y Stalin, que también se ha llevado 2. ¿Cómo se deshace el desempate? Pues ahora los jugadores tienen la opción, si todavía lo tienen activo, de jugar su líder para deshacer el empate. En caso de que ninguno quiera jugar su líder, no pueda, es el jugador americano quien usará su poder para deshacer el empate. En este caso, como veis, el jugador americano
no está él afectado por este empate, pero decidirá. En este sentido dice, bueno, pues el ganador de la conferencia es Churchill, pues entonces Churchill se lleva el token de ganador de conferencia que reporta 3 puntos de victoria. Si Roosevelt hubiese decidido que ganaba Stalin eran 5, ¿vale? Con lo cual pues es relevante este hecho. Esta ficha pues me la llevaría yo en este caso y yo ahora mismo ya me podría sumar mis 3 puntos o no hacerlo, como queráis jugar. Una vez determinado el ganador de la conferencia y qué cuestiones van a estar activas, entraríamos ya en la etapa de decisión. En este punto se resuelven las cuestiones ganadas siguiendo cierto orden. Una vez tengáis mano con el juego, podréis hacerlo sin ningún problema. En este caso, pues es muy útil la hoja de ayuda. Yo, jugando las partidas, siempre la tenía aquí porque para no dejarme nada, sobre todo porque hay muchas cosas encima de la mesa. En este caso, pues se empieza con las ofensivas dirigidas. Primero de todo, las ofensivas dirigidas. En este caso no estamos... Perdón, las ofensivas dirigidas. En este caso hay una ofensiva dirigida, que es la que ha ganado Roosevelt y que afecta a la URSS. Pues en este caso se tomaría la loseta de ofensiva dirigida donde Roosevelt quisiera. Pues imaginaos que Roosevelt quiere obligar. Esto es un problema para el jugador, para Stalin en este punto, ¿eh? Le deja sin los 5 puntos de victoria y le obliga a llevar a cabo una ofensiva dirigida en este teatro. Bueno, pues esto lo que le está diciendo Roosevelt a Stalin es que tendrá que dedicar recursos, concretamente 2, a ese teatro de operaciones, ¿vale? Es lo primero que se determina. ¿Por qué? Porque ahora vendrá la producción, etcétera, y es importante pues, que en este caso Stalin, el jugador de la URSS, tenga claro dónde tiene que destinar recursos. No hay más ofensivas dirigidas encima de las cuestiones ganadas. Pasamos a la siguiente, determinación de las cuestiones condicionales. Estas de aquí son las cuestiones condicionales, estas 2. Ahora mismo no se estaba debatiendo ninguna, por tanto, nada. Si se hubiese debatido alguna y hubiese acabado en una de las líneas de argumentación, se habría descartado. En caso de acabar en el centro de la mesa, pues este es el momento de determinarlas y de decir, vale, es correcto. Pues esta cuestión ya se cumple en el caso de que el frente estuviese aquí y quisiera avanzar. ¿De acuerdo? Lo mismo con el segundo frente y el día D. A continuación, lo que se hace es determinar la producción. Como os decía, hay una producción base. El jugador británico, en este caso que soy el que encarno yo, tiene 4 de base y ahora empezamos a aplicar los modificadores que nos ha dejado la situación de conferencia. Para asignar la producción vamos a ver cuántas fichas tenemos disponibles y como os decía, como hay la producción de materiales estratégicos acabado en el centro de la mesa, sepamos que todos tenemos una producción extra. El jugador de la URSS, en su mano, sus cartas lo que hacen es darle también producción extra. Bueno, pues lo debe tener en cuenta, es el momento de hacer el recuento, ¿no? De saber con qué recursos contamos. Fijaos que el jugador de la URSS, Stalin, ha ganado 2 fichas de producción. Eso quiere decir que en este momento los americanos darían una de sus fichas de producción a Stalin y, pues, en este caso yo también tendría que dar una de mis preciadas fichas de producción al jugador de la URSS porque lo ha ganado, ¿vale? Se aplican ahora todos los modificadores de producción, pues eso, cartas, también teniendo en cuenta, pues si la carta de conferencia hacía referencia a tener más producción, eso del convoy de Murmansk, por ejemplo, en el caso del ruso, del soviético, ¿no? Pues ahora es el momento de poner negro sobre blanco, pues de cuánta producción disponemos, es el momento de ordenar, de hacer las tablas, de contar. A continuación es el momento de asignar esa producción, es decir, qué vamos a hacer con esos recursos de los cuales disponemos. De nuevo, la regla es sentido horario hacia la izquierda y a partir del jugador de la izquierda del ganador de la conferencia, en este caso, recordad, yo he ganado la conferencia, tengo este token, tengo este recordatorio, el jugador de mi izquierda, Stalin, es el primero en decidir cómo invierte esos puntos de producción, ¿vale? Lo hace todo de golpe, es decir, bueno, pues ¿qué cosas que tendría que resolver? Pues el jugador de la URSS está obligado, en este caso, en esta situación de partida, en este ejemplo, a llevar a cabo una ofensiva dirigida obligatoria, le ha obligado Roosevelt, en este teatro,
¿Qué quiere decir eso? Le dais la vuelta a la ficha y aquí tenéis el recordatorio que tiene que invertir 2 de sus preciados recursos en asignar tropas en este teatro, a relación de una de producción por un tipo de apoyo. Pues en este caso, el jugador de la URSS podría asignar 2 apoyos ofensivos aquí, para satisfacer la demanda que le ha hecho el americano en esta cuestión, ¿vale? Las pondría delante. Y pues las jugaría todas, ¿eh? Imaginad que en este punto pues el jugador de la URSS decide reforzar este frente y entonces pues pondría más fichas de ofensiva, dependiendo. Pues le quedan 3 fichas de recursos, bueno, pues pongo 3 fichas de recursos por este lado. Aquí he puesto 2 fichas, es la primera partida, pero aquí hay el recordatorio de que esto es un por 2, ¿eh? O sea que realmente si me faltan fichas o no quiero saturar el tablero con fichas, podría haberlo hecho así. Se asignan todos los recursos posibles, no se guardan recursos de una conferencia a otra. Con lo cual, si en este punto se quisieran asignar recursos para alguna otra función, imaginad que el jugador de la URSS, por lo que fuera, tuviese una de estas fichas de cuestiones político-militares, debería reservarse un recurso en esta cuenta para poder jugar esta ficha. O imaginad que, bueno, el caso de la URSS es un mal ejemplo porque no puede invertir recursos en esta tabla, pero en el momento en el que yo invirtiera mis recursos, pues podría destinar uno a tener un modificador de +1 en el dado de la carrera armamentística en este caso. ¿De acuerdo? Bueno, pues el jugador de la URSS asignaría sus recursos. A continuación sería el jugador americano que primero miraría, ¿tiene ofensivas obligatorias? Pues en este caso creo que no. ¿No? ¿Verdad? No hay ofensivas obligatorias, con lo cual el jugador americano pues asignaría los recursos donde fuera. En el caso del jugador americano, pues igual es inteligente tener pues producción naval en estos frentes. ¿Por qué? Porque si no hay un mínimo normalmente, ahora estoy hablando de memoria, pero si no hay un mínimo de 3 ofensivas navales en el teatro, no puede avanzar. La regla acostumbra a ser esta, que haya 3 navales en un teatro para poder avanzar y en el caso del día D hacen falta 5. Claro, esas 3 ofensivas navales irán menguando o irán subiendo porque luego atacará el eje, entonces igual acaban con barcos, hay que reponerlos. Bueno, esto vendría a representar pues, el esfuerzo de guerra que hace cada país cada nación en cada uno de sus frentes. A continuación se observa el liderazgo en los teatros. En este caso no se estaba debatiendo esta cuestión, pero sin embargo hay una bonificación por liderar el teatro en cuestión. En este caso, pues el jugador británico recibiría un apoyo ofensivo o naval, lo que quiera, por mandar en este teatro y lo asigna donde lo crea conveniente. Pues en este caso, pues en el frente del Mediterráneo podría ser una buena idea, ¿no? En el caso del jugador americano, pues tiene también una ofensiva a disponer donde crea. Esto es una bonificación por liderar el teatro. En el caso de que se hubiesen discutido estas cuestiones, se hubiesen promovido, debatido, discutido, lo que sea, estas 2 cuestiones, aparte de determinar el liderazgo, cosa que se haría en este momento, se recibe una bonificación adicional para gastar en ese mismo teatro, consistente en 2 fichas, ¿vale? Pueden ser pues 2 de ofensiva terrestre, apoyo terrestre, ofensiva naval. En el caso de haber ganado las 2 cuestiones, pues es una bonificación doble, ¿vale? O bonificación por mandar en ese teatro y bonificación por tener el liderazgo. En el caso de la URSS, recordad que no puede mandar en ninguno de los teatros. A continuación se lleva a cabo la investigación de la bomba atómica. En este caso, pues como había acabado en el centro, no pasa nada, pero en el caso de que hubiese acabado en manos de un jugador, ese jugador, a excepción de la URSS avanzaría directamente, pero cualquiera de los otros 2 potencias occidentales tirarían los dados y tiraría uno de los dados, asignándole los modificadores que se hubiese reservado previamente para ver si sube en el track o no, un poco como la carrera lunar, la carrera espacial en Twilight Struggle.
Y finalmente, el último punto de la etapa de decisión dentro de la fase de conferencia es la resolución de la cuestión global. En este caso, la cuestión global la ha ganado Churchill. Eso quiere decir que puede traer para sí uno de los dos peones que se encuentran pues, en el panel de cuestiones globales. En este caso, vamos a poner, por ejemplo, pues el colonialismo. Yo traigo este peón para acá por el solo hecho de haber ganado la cuestión global, ¿vale? Entonces gozo del beneficio que viene impreso aquí y que siempre, esto es muy importante, afecta a las cuestiones de influencia política, nunca al tema de las redes clandestinas, ¿de acuerdo? Esto ya se detalla mucho en el manual y se detalla aquí, pero siempre hace referencia al tema de la influencia política. Finalmente, aquí habría acabado esta etapa y toda esta fase, pero solo como recordatorio, Churchill había ganado esta ficha de producción político, esta ficha de influencia político-militar. Si en la fase previa de producción se le ha asignado uno de producción, tendrá esto activo en el momento de la fase de guerra que vendrá luego. Pero para que os hagáis una idea, este 1.1 siempre hace referencia a las cuestiones de influencia política y a las redes clandestinas. Esto indica pues, cuántos puedes colocar de cada, ¿vale? El primero es política, el segundo redes clandestinas. Simplemente, pues, yo ahora las estaba devolviendo aquí, pero tenedlo en cuenta, ¿vale? En este caso el jugador británico, si le ha asignado uno de producción, que lo tenga en cuenta para lo que viene luego. Bien, en este punto, cuando ha acabado la conferencia, han salido los canapés, nos relajamos, la parte política ya está hecha, el gabinete se pone en marcha y todas las decisiones que se han tomado en este escenario político se trasladan a los teatros de operaciones militares. Básicamente, pues todo lo que, dependiendo de las fichas de ofensivas que hemos distribuido por este mapa y las fichas que ahora dispondremos de redes clandestinas y de influencia política, nos configurarán pues, el mapa de guerra que sucesivamente irá cambiando y que determinará pues, el recuento de puntos de victoria. Esta fase tiene tres etapas claramente diferenciadas y que hacen referencia a las redes clandestinas, a la política y al avance de los frentes. En primer lugar, tenemos la etapa de redes clandestinas. En este punto, el jugador que tenga más fichas en su poder, que las habrá adquirido a lo largo de la etapa de conferencia, ya sea a través de lo que nos digan las cartas de conferencia. Si jugáis en este escenario de campaña con Casablanca es muy probable que el evento blanco os afecte a todos y que es un evento que tiene que ver con redes clandestinas, que habréis situado en el mapa, pero ya habréis entrado en contacto con esta mecánica. Entonces, la cantidad de redes clandestinas que tengas, en este caso, pues bueno, el jugador británico, si había asignado uno de producción, vamos a poner que sí, seguro que tenía una, es el momento de asignarla encima del tablero, en el mapa, recordando siempre las reglas de colocación de estas redes clandestinas. Por lo general, no puede haber más de 2 redes clandestinas de un jugador en un país, ¿de acuerdo? Y siempre que vayas a poner tu red clandestina en un lugar donde haya la de un oponente, en vez de situar tu ficha, eliminas la de tu oponente, ¿de acuerdo? Hay una relación de causa-efecto entre las redes clandestinas y la influencia política, y es que este marcador de influencia política solo puede entrar en un país si previamente el jugador tiene 1 o 2 redes clandestinas. ¿De acuerdo? Esto vendría a simbolizar la influencia que lleva a cabo una nación en un país que está delante o detrás del frente, y esto luego es una suerte de gobierno en el exilio o un gobierno paralelo al del
al del régimen del eje, porque recordemos que ante esta situación de partida, por ejemplo, el eje domina toda su esfera de influencia, es hasta allí donde hay los frentes, ¿de acuerdo? En este caso, pues el jugador soviético tiene el frente situado en esta casilla, los jugadores americano y británico lo tienen en esta primera casilla siempre, y el jugador, no, las potencias del eje están aquí, con lo cual los países al inicio de la partida en esta configuración de escenario siempre están bajo la influencia del eje. Entonces, situar este tipo de elementos, pues eso, claro, lógicamente no es el gobierno de ese país, sino que es influencia que se coloca ahí. No me enrollo. En este punto, bueno, pues se colocan las redes de influencia en cualquier país, respetando, en este caso no, porque este caso es el tema político, pero respetando la norma que os he dicho. Nunca se puede superar la cantidad de 2 y se puede colocar donde consideréis. Pues en este caso, pues si yo soy el británico, imaginad que coloco mi red clandestina en este punto, empezando por el jugador que tiene más. El jugador que tiene más, pues las coloca y a continuación el resto de jugadores siguiendo el orden. Como os he dicho, se colocan todos, la totalidad de las fichas disponibles. A continuación, en la etapa de alineación política, llevamos a cabo la misma acción, pero con nuestros cubos, con nuestras fichas de influencia política. Para ellos, aquí sí que es muy útil ver cómo se encuentra la cuestión global, porque habrá o no habrá restricciones a la hora de poner uno de nuestros marcadores o de eliminar el de un oponente. En este caso se sigue la misma lógica que con las redes clandestinas. Si yo voy a poner mi ficha de influencia política en un lugar donde hay la de otro jugador, primero se retira esa ficha. Aquí puede haber un modificador, puede que me cueste 2 de mis fichas sacar una de las de mi oponente, según cómo esté la cuestión global en los distintos escenarios. Y recordad la norma también, que solo se puede colocar esta ficha en un lugar donde ya haya previamente una red clandestina. En este caso, como jugador británico, por virtud de esta ficha, yo tenía un indicador político y una de redes clandestinas que los he destinado, pues en este caso, por ejemplo, a Siam. ¿Vale? En este caso, los indicadores políticos también siguen la misma lógica que las redes clandestinas, y el jugador que tiene más es el primero en colocar. Y a continuación viene la etapa militar, el avance de los frentes en todo su esplendor. Para empezar, los jugadores tienen que asignar las tropas del eje siguiendo un sistema de inteligencia artificial, ¿no? de robot, que viene marcado aquí en el tablero. No me voy a liar a explicároslo, porque dependiendo de si estáis jugando el modo aprendizaje, el modo torneo, el modo campaña, esta configuración puede variar, el número de cubos disponibles puede variar, pero viene a representar distintos escenarios y cómo reacciona el eje siguiendo, pues, tiene cierta lógica, ¿no? Es decir, en este caso, pues las tropas del eje pues, se van al frente, ¿no? En el caso de que el frente esté a punto de entrar a Alemania, pues las tropas se distribuirían equitativamente en este caso. Bueno, seguid las instrucciones que tanto en el manual como en este recordatorio que hay sobreimpresionado en el tablero os manden para cada caso. Entonces distribuiréis las tropas del eje. Vamos a poner una situación de ejemplo para que veáis cómo funciona el combate, ¿eh? Ahora mismo, o sea, no os fijéis tanto en si esto es correcto o no, como vamos a evaluar esta situación concreta para ver cómo se desarrolla y si los tanques, el frente, consigue avanzar, es decir, conseguimos acercarnos a Alemania o nos quedamos donde estamos. Recordad que las cartas de conferencia pueden modificar estos eventos, pues como el que hemos leído antes, hacía referencia a Guadalcanal, en el que uno de los dos frentes del Pacífico, no recuerdo cuál, no se mueve, no se puede mover, o sea, da igual las tropas que tenga. Para evaluar el avance de los frentes, aquí entrará en juego nuestro querido dado de 10 caras. Para empezar, ¿cómo determinamos si este frente soviético tiene éxito en su invasión del río Don?
las fichas de apoyo ofensivo vendrían a ser nuestro modificador de tirada y tienen un valor de 2. De base, nuestros tanques tienen valor de 2 y las fichas nos proporcionan 2 más, es decir, 2 y 2, 4, y 2, 6, y 2, 8. Ahora mismo contamos con una fuerza, con un poder, entre comillas, con un poder ofensivo de 8. Primero de todo, siempre hay que hacer frente a las tropas del eje, a las que nos han dispuesto. En este caso, tenemos 2 cubos, pues a relación de 1, 1, 8 menos 2, 6. Entonces acabaríamos con estas 2 tropas del eje, ¿de acuerdo? Y nos quedaríamos con un valor de 6. Es en este momento que tiramos el dado. Y si sacamos 6 o menos, nuestra ofensiva tiene éxito. He sacado un 4, entonces avanzaría el Riodón y las fichas de ofensiva se retirarían. Hay una situación excepcional en la que se puede hacer un avance rápido, es decir, en un mismo turno avanzar 2 veces nuestro frente. Para ello hay que destinar muchos recursos y tener un poquito de suerte. Imaginad una situación de partida en la que hemos invertido todos nuestros esfuerzos, y nuestros aliados nos han ayudado, ¿por qué no?, a poner muchas tropas en Rusia, en la URSS, aquí, venga, pam, 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 pam. 2 de base, 1, 2, 3, 4, 5, 6, es por 2, 12, más 2, 14. Imaginad que ya hemos vencido al eje y nos queda una fuerza de 14. No hace falta tirar el dado, porque el resultado máximo que podemos obtener es un 10, recordad que el 0 es 10. Con lo cual el avance en este punto es automático. Le restamos 10, que es lo que hemos usado para hacer este primer avance automático. Y todavía nos quedaba una fuerza, me he olvidado el número, creo que he dicho 14, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, por 2, 12, más 2, 14. Al 14 le restamos 10, nos queda 4, y esto ahora funciona un poco distinto, entonces ya nos hemos asegurado este avance. Este 4 ya no sigue las normas de antes, que es decir, sacar 4 o menos. Este 4 lo sumaremos al resultado que nos salga en el dado. En este caso he tenido muy mala suerte, entonces ahora no se llevaría a cabo el avance. Si hubiese sacado un 7, 7 más 4 supera 10. En este caso hago un avance rápido. Esto es una opción estratégica muy interesante que podríais tener en cuenta, porque si no es muy difícil conseguir llegar a derrotar a las potencias del eje, ¿de acuerdo? O sea, también es cierto que esto asusta un poco, ver que la URSS de pronto ha avanzado 2 casillas puede asustar al resto de los aliados, ¿de acuerdo? Una cosa más importante relacionada con el avance de los frentes. Imaginad que tuviéramos unas... Bueno, lo simulo con fichas del jugador británico, pero imaginad que hubiese esta situación, ¿vale? Si la ficha de frente avanza hacia una fila donde hay países que tienen redes clandestinas, figura que el avance de un frente, aparte de la publicidad positiva que pueda aportar eso, influye de algún modo a las redes políticas y clandestinas que hubiese. En este punto, el jugador de la URSS puede retirar un marcador de redes clandestinas de cada uno de los países que coinciden con ese frente. Fijaos que en Rumanía nos quedaría 1 porque el jugador británico tenía 2. ¿De acuerdo? Esto es una manera que tienen los jugadores para dominar un poco la situación de política que hay en las fichas por donde va avanzando su frente. Llegados a este punto, se avanzarían todos los frentes, en este caso pues solo vamos a simularlo con el teatro oriental, pero avanzarían el resto y habría que determinar ciertas circunstancias que nos marcan las casillas. Por ejemplo, en el caso de las casillas B29, es que tengo el mapa del revés, por ejemplo, Iwo Jima es una B29, las Islas Marianas es una B29, y Formosa es una B29, y creo recordar que había alguna más, igual, bueno, no, desde aquí, bueno. En todo caso, fijaos siempre allí donde lleguéis, porque se lleva a cabo un efecto. En las casillas B29 figura que hay un kamikaze que
que elimina vuestras tropas, ¿vale? Y hay en algunos otros... Esto también se llevaría a cabo antes del avance del frente, ¿vale? O sea, quedaos con la idea de que las casillas influyen en casos particulares. Yo estaba contándoos esto pensando en el caso de Italia. El caso de este frente del teatro mediterráneo, llegados al sur de Italia, hay la rendición italiana. Es decir, que se elimina este ejército, el ejército italiano. En el momento que el frente del Reino Unido combinado, las fuerzas angloamericanas, llegan a este punto, aparte de influir en lo que os comentaba, bueno, en este caso pues estas me quedarían atrás, también eliminaríamos este cubo de la partida. A partir de ahora no se usaría, ¿vale? Y finalmente tenemos otro teatro, aparte del de los frentes, el teatro del Ártico, que funciona un poco distinto al resto. En este caso no se pueden poner marcadores de influencia y esto viene a ser una bonificación para el jugador de la URSS, que si asigna en el teatro del Ártico 3 fichas de ofensiva naval, tiene derecho a una de producción extra, ¿vale? Aquí tenéis las reglas detalladas, ¿vale? No tiene más. Una cosa que no os he comentado es que el tablero también nos recuerda en el momento de colocar las tropas del eje cómo hay que disponer las tropas que queden según cuál sea el escenario que haya. No tiene pérdida, ¿de acuerdo? Siguiendo estas reglas y las que vienen sobreimpresionadas, podréis jugar sin ningún tipo de problema. Y hasta aquí sería la situación militar. Llegados a este punto, nos iríamos a la siguiente y última fase. Llegados a este punto, toca la fase de clausura. Una vez concluida la conferencia y sus repercusiones militares, observamos la situación con la que se encuentra el mapa y volvemos o bien hacemos el recuento de puntos de final de partida o nos vamos a la siguiente conferencia. Lo primero que hace falta ver es si las potencias del eje se han rendido. Si ambas se han rendido, es la condición de que se acabe la partida. Si ambas no se han rendido, nos volvemos a la siguiente conferencia. Si Alemania se ha rendido, pero Japón no, la partida continúa. Si Alemania no se ha rendido, la partida continúa igualmente también. Japón tiene unas condiciones de rendición un poco distintas porque no hace falta que uno de los frentes haya llegado a la casilla de Japón. Hay una condición de rendición imperial basada en 3 condiciones. La primera es que Alemania se haya rendido previamente. Alemania se rinde cuando uno de los frentes llega. La segunda es que haya uno de los peones en la bomba nuclear. Y la tercera es que el frente del teatro del Lejano Oriente haya llegado o superado Manchuria. Si se cumplen las 3 condiciones, Japón se rinde automáticamente y con lo cual se acaba la partida y procedemos al recuento de los puntos de victoria. En caso contrario, pues bueno, seguimos robando cartas de conferencia en el mazo. Si las 2 potencias o Japón no se han rendido y no nos quedan más cartas de conferencia, la partida acaba igualmente. Figura que si nos quedan conferencias pero se han rendido las potencias del eje, nos hemos avanzado en la historia. Los 3 líderes han trabajado de manera más eficiente para que el conflicto se acabase. Si se nos acaban las cartas de conferencia y las potencias del eje no se han rendido, pues quizás que hemos sido muy caóticos y hemos mirado más por nuestros intereses. En este punto, bueno, determinad si la partida continúa, devolved las fichas de producción a su casillero, las fichas de producción, las fichas de cuestión de conferencia, digamos las cosas como tocan, a su sitio, comprobad que los líderes, pues en caso de que estén inactivos, vuelvan a estar activos, retirad las fichas de apoyo ofensivo que sobrasen, haced el recuento de las fichas del eje, pues porque en algunos casos se eliminan o no, con las que vais a seguir jugando, y disponeos pues, a empezar otra conferencia pues, con la secuencia de juego que ya conocéis. En el caso de que la partida concluya,
iríamos a hacer el recuento de los puntos de victoria, a menos que no lo hayáis hecho mientras jugabais. Igualmente, Churchill no es un juego que gane el jugador que en este punto tenga más puntos de victoria. Mark Herman preparó un sistema según el cual el ganador se determina con un último filtro, partiendo de 3 condiciones. Si los 3 jugadores acaban la partida con las 2 potencias, con una rendición incondicional de las potencias, y no hay una diferencia de 20 puntos de victoria o más entre primero y segundo, la partida acaba tal y como esté. En esta situación de partida, imaginad, pues sería el jugador británico el que ganaría la partida. Sin embargo, si hay una diferencia de más de 28, 38, 48, si las 2 potencias del eje, bueno, 3, Italia, me estoy dejando Italia todo el rato, si el eje se ha rendido incondicionalmente y hay una diferencia de más de 20 puntos de victoria entre el primero y el segundo, las 2 fuerzas que han quedado en segundo y tercer puesto suman sus valores y en el caso, pues 25 más 28 son 53, si no lo digo mal. Ostras, no lo he hecho adrede y me ha venido al pelo este ejemplo. En este caso sumarían sus valores, da 53, que es un valor superior al que ha llegado el primer jugador, y hay una serie de penalizaciones. Todo eso lo tenéis detallado en estas circunstancias de partida. En este caso, si el jugador verde hubiese superado el valor de las 2 potencias sumadas, ganaría la partida de manera automática. Pero en este caso, que no cumple con el requisito de los 20 puntos, el jugador en primera posición no gana. Ganaría el jugador que ha quedado en segunda posición, automáticamente. El jugador que ha quedado en segunda posición ganaría la partida. Y en caso de empate en la última posición, en caso de que esto estuviera, imaginad, así, ¿vale? Que se daría la circunstancia en la que el jugador verde ha ganado con una diferencia de más de 20 puntos respecto al segundo, pero la suma de los que han quedado en segundo y tercera posición es superior al valor que ha conseguido. En este caso de empate en la última posición, es decir, no hay un segundo que pueda pasar delante, se aplica un sistema de desempate que encontraréis en el manual. Recordad que el americano siempre tiene gana los desempates. Sin embargo, en este caso particular, el manual os detalla una serie de condiciones en las que hay mi regla favorita del juego, que es que si no se cumplen las 2 primeras condiciones para el desempate, Churchill gana. Churchill gana siempre. Por algo el juego se llama Churchill. Finalmente, el último escenario posible sería que en una situación de puntos de victoria similar a esta, alguna de las potencias del eje no se ha rendido, ¿vale? Esto penaliza mucho a los jugadores, porque si no se ha rendido unas potencias del eje, pero se han acabado las conferencias, significa que algo no hemos hecho bien, porque al fin y al cabo el objetivo era acabar con el eje, también quedarnos con la mayor parte del pastel posible, pero el primer objetivo, el objetivo común de todos los jugadores es que se rindan las potencias del eje. En este caso, Mark Herman aplica penalizaciones muy duras, sobre todo para el jugador que ha acabado en primera posición. En este caso, se resta 5 al jugador que ha quedado con más puntos. 1, 2, 3, 4, 5. Como ya veis, empieza a quedar atrás. Y el segundo se resta 3. 1, 2, 3. Y finalmente el último jugador recibe, si no me equivoco, 5 puntos. El último, en este caso, no recuerdo quién era, pero creo que era este, 1, 2, 3, 4, 5, se sumaría puntos, entonces ganaría la partida. En este caso, en un caso apretado de puntuación, el que estaba último, porque suma 5 puntos y los otros se restan 5 y 3. Y en caso de empate, pues se vuelve a esta circunstancia concreta de las reglas, que aquí tenéis la referencia directa al manual, no tendréis ningún tipo de problema
a la hora de aplicarlas. Estoy hablando de memoria, yo siempre consulto el manual, pero si no recuerdo mal tiene que ver con el hecho de haber llegado al final de la bomba nuclear, o el hecho de que Stalin sea el único o no que ha llegado a Alemania. Y en este caso, ahora sí, se comprueba la situación final y se determina un ganador. Aquí no hay opción de empates infinitos y de un abrazo conciliador. En este caso sí que se determina un claro ganador de la partida. Y bueno, esto es Churchill. Espero de todo corazón que lo disfrutéis y que lo juguéis. Es un juegaken, como dice Benja, y ojalá llegue a muchos jugadores. Nos vemos en el próximo vídeo.